Buenos días, tarde o noche familia, bienvenidos al episodio 115 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 13 de junio de 2018 y antes de nada, como siempre, os recuerdo que no dejéis de pasar por hilandofino.net, mi blog sobre entrenamiento personal donde podréis encontrar contenido relacionado con el triatlón y con los deportes de resistencia, y además podréis suscribiros a mi lista de correo para estar al tanto de lo que vaya publicando periódicamente en mi página web, en este podcast, en el de Triatlón y otra droga. En definitiva, os voy informando por ahí pues de cosillas que voy sacando, que creo que es interesante para todos vosotros, y también de algún artículo que me va llegando por internet o que he encontrado y que, bueno, puede ser de utilidad. Vamos con el episodio de hoy. Ya lo dije precisamente en esa lista de correo a la que me refiero todos los días, a la que hago alusión en todas las intros. Lo dije en la última lista de difusión que hice, que iba a intentar a partir de ahora reutilizar o reciclar contenido que tenía en la página web para el podcast y viceversa, contenido que había hecho en el podcast de algunos episodios que me parecían los más interesantes o los que más descargas habían tenido, y llevarlo a formato blog, a formato escrito, ¿vale? De este modo, pues un poco también pues voy enlazando el contenido de la página web con el podcast y viceversa. Y creo que puede ser interesante también para la gente que lo tenga también ahí en formato escrito, porque en muchas ocasiones no, en formato escrito siempre, pues, puedo escribir las cosas con más calma, con más mesura. Al final el audio yo lo estoy hablando de un tirón, aquí no hay cortes, aquí no hay edición, no hay nada, es simplemente un tema, yo me hago un pequeño esquema y voy soltando el contenido que se me va pasando por la cabeza, o bueno, que se me va pasando por la cabeza, no, que he leído previamente o que yo tengo previamente ya en mi conocimiento, ¿no? En cambio, pues como podéis comprobar, si lo escribo en mi blog, pues al final pasa, como me gusta decirme a mí, ¿no? Pasa más veces por producción, ¿no? En fin, las cosas salen mejor, aunque no siempre es tan consumible como esto. Bueno, vamos al episodio de hoy. Como os decía, este episodio surge a raíz justamente de eso, de reciclar contenido. Tengo una entrada en mi blog que se llama, bueno, el enlace os lo dejaré en las notas del programa, hilandofino.net/aplica Pareto a tu entrenamiento, y habla precisamente de eso, del principio de Pareto. El principio de Pareto es la regla, lo que se conoce con la regla del 80-20. Os voy a explicar un poquillo, primero una pequeña introducción acerca de dónde viene este principio o esta regla, y poco a poco vamos entrando en materia y relacionándolo sobre todo pues con el mundo del triatlón y del deporte, que al final es lo que a nosotros nos interesa. Madre mía, tengo dos perras que esto valía para tirar de un trineo, me llevan loco. Ay, bueno, la regla de Pareto básicamente dice que el 20% de tus esfuerzos van a generar el 80% de tus resultados. Claro, esto si lo llevamos al campo del entrenamiento suena goloso, suena de titular de revista sensacionalista de fitness y otros temas similares. Yo creo que en cierto modo se cumple, pero no eternamente. Entonces podemos estar aplicando este principio, el principio del 80-20, ese principio que he comentado, pero de forma puntual, con mesura y con cabeza. Vale, este término, el término del principio de Pareto, esta teoría, se usa o se estudia mucho en el ámbito de la economía, del ámbito de la productividad personal también, de ese tipo de carreras, no, ¿cómo decirlo? De ámbitos, ¿no? De ámbitos de trabajo o de áreas, ¿no? De conocimiento. Y bueno, este principio lo sacó, lo promulgó Vilfredo Pareto, que fue un economista, un sociólogo que vivió a caballo entre el siglo XIX y siglo XX, ¿vale? Tiene ya su tiempo, no creáis que es de ayer ni de antes de ayer. Bueno, pues Pareto observó que en su jardín, pues que el 20% de las vainas de sus guisantes que tenía plantado ahí el hombre para comérselo, pues producían ese 20% de las vainas, producían el 80% de la población, de la producción, ¿vale? Y al contrario, el 80% de la producción, claro, si le damos la vuelta a la regla, el 80% de los guisantes que recolectaba, pues procedían del 20% de las vainas. Las vainas son, pues, no sé, en mi pueblo se les llama tabilla, no sé cómo se les llamará en el vuestro, pero bueno, creo que se entiende la idea, ¿no?
Este hombre, como he dicho, era un sociólogo, era un economista, y al final pues esa relación del 80-20 vio que se repetía en muchos términos en la sociedad. Por ejemplo, en las fábricas vio que el 80% de los resultados procedían del 20% de los trabajadores, y en el ámbito, que fue al final la conclusión que él llegó, en el ámbito de lo que es la economía, comprobó que el 20% de las personas del mundo, o de Francia, no estoy ahora seguro de dónde era, pero bueno, básicamente quedaros con eso, el 20% de las personas poseían el 80% de la riqueza, ¿vale? Y bueno, y luego eso posteriormente, pues muchísimos teóricos y muchísimos estudiosos del tema pues han visto que este término se va repitiendo en muchos otros ámbitos de la sociedad y de otros campos del conocimiento, ¿vale? Entonces, quedaros con el concepto general, no os quedéis con las cifras 80-20, podríamos estar hablando de un 35-65, de un 70-30, ¿vale? No nos quedemos con la regla del 80-20 tal cual, de forma dogmática, y pensar que ya si son 78-22 ya no nos sirve. A ver, perdonad. Ay, qué malico estoy. Bueno, venga, seguimos. Esto también, según en el artículo yo lo escribo y lo extiendo un poquitín más ahora, pues simplemente lo voy a mencionar. Yo pienso, bajo mi punto de vista, que lo podemos aplicar al ámbito amateur, en el ámbito del profesionalismo, del deporte de élite, pues quizá esas ganancias residuales que conforman el 80% de nuestros esfuerzos o de nuestras acciones, pues sí que van a posibilitar un pequeño aumento de rendimiento que, como digo, en el ámbito profesional, pues a lo mejor marca la diferencia entre ser primero, ser cuarto o ser tercero. De hecho, a mí me gusta decir que entre el primero en unos Juegos Olímpicos, en un 1500, y el segundo, no hay diferencias significativas, ¿vale? A ojos de la estadística. Entonces, esas diferencias, aún no siendo significativas, sí que las marca el tiempo, y luego, a posteriori, a efectos de patrocinio, de fama y de prestigio, sí que esas diferencias sí que son significativas, como podemos comprobar, ¿vale? Entonces, hablé de esto también en algunos episodios muy relacionados sobre la regla del 80-20. No lo mencioné como tal, pero sí que está relacionado. Entonces, en el episodio 67 del podcast hablé de conductas que estaban sobrevaloradas por los triatletas, que las podíamos encuadrar dentro de ese 80% de esfuerzos que no provocan apenas resultados. En el episodio 44 justo hablé de lo contrario. Se titulaba Entrena, come, descansa y repite. Bueno, como podemos comprobar, en ese episodio me refería, os animo a que lo escuchéis, me refería justo a ese 20% de esfuerzos que nos van a generar la mayoría de nuestros beneficios a nivel de entrenamiento. Y luego en el episodio 80 os comenté otra vez justo lo contrario, el peso de los detalles. Entonces, en ese episodio 80 hablo otra vez de ese 80, valga la redundancia, de ese 80% de esfuerzos, de conductas o de actividades que hacemos que nos genera muy poco beneficio, pero que en ocasiones sí que puede ser interesante, sobre todo a nivel más élite o cuanto más entrenados estamos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hoy animar, o qué es lo que yo quiero buscar en vosotros, en todos los que me estáis escuchando? Pues un poco ese instinto crítico, esas ganas de pensar y de identificar qué entrenamientos de nuestra semana pues van a generar mayores beneficios. No hace falta que venga Pareto ni que venga yo para que vosotros lo sepáis, pero bueno, un poco sí despertar esa curiosidad por identificar esos entrenamientos. Y claro, estos entrenamientos va a depender del momento de la temporada, identificar uno u otro. Quizá en invierno, cuando queramos hacer un periodo de más volumen o que la resistencia aeróbica sea un objetivo principal en nuestro plan, hacer una tirada de 3 horas y media de bici pues pueda ser más interesante que hacer un entrenamiento más corto de velocidad a pie o en bici, si tenemos una serie en bici, ¿vale? Y luego, por el contrario, más adelante, quizá ese rodaje largo de bici pues no sea tan interesante hacerlo, mejor dicho, eliminarlo en determinadas semanas y dejar un entrenamiento de más velocidad o de más potencia, ¿vale? Entonces, como digo, dependerá del objetivo del periodo en el que estemos entrenando, también va a depender del objetivo que tengamos para competir,
de la época del año. En definitiva, pues va a depender de diferentes factores el hecho de seleccionar unos entrenamientos u otros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que siempre tenemos que estar recortando la semana y hacer solo lo que nos interese? Pues no estoy diciendo eso, que nadie se lleve esa idea al terminar este episodio. Lo que estoy diciendo es que habrá determinadas épocas del año o determinados momentos, al cabo de un día o de una semana de entrenamiento, en los que no podamos entrenar por determinados y diversos motivos, porque no somos profesionales y porque nuestro tiempo para dedicarlo al deporte, pues en ocasiones es limitado y en otras ocasiones es nulo, porque hay otras prioridades en la vida que están por delante de esto. Entonces, pues hay determinados días en los que no podemos entrenar, o semanas en las que no podemos entrenar todo lo que quisiéramos o todo lo que tenemos planificado. Entonces, en esos momentos cuando tenemos que hacer el ejercicio que os propongo de la teoría o el principio de Pareto, que sería identificar esos entrenamientos que nos van a proporcionar en ese momento los mayores beneficios y realizar eso, y el resto obviarlo y no hacerlo, ¿vale? Entonces esto pues sería interesante que lo consensuarais con vuestro entrenador en determinada semana, aunque esto ya todos los entrenadores, sin pensar que están aplicando la teoría de Pareto, lo están haciendo. Saben que en una semana de mucho trabajo, o de vacaciones a lo mejor, que las personas quieren dedicar más tiempo a la familia, pues saben que tienen que ir al grano, básicamente. Luego, yo he tenido varios deportistas incluso que cada vez que han recortado un entrenamiento, que cada vez que le han pegado un buen recorte a la semana, siempre me dicen lo mismo: estoy aplicando la teoría de Pareto que me dijiste, estoy aplicando la teoría de Pareto. A ver, tampoco se trata de eso, no se trata de estar viviendo eternamente dentro de Pareto, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, pues como digo, identificar esos entrenamientos y poder aplicarlos con uso de razón y con conocimiento de causa, ¿vale? Bueno, yo creo que más o menos esto es lo que yo quería comentar hoy por hoy. Como digo, no es cuestión de ser complaciente consigo mismo y decir, bueno, hoy no tengo ganas de entrenar, como hay un rodaje de 2 horas que es superficial, pues no lo hago porque voy a aplicar Pareto. A ver, al final la complacencia, pues en cierto modo nos puede venir hasta mal, ¿vale? Entonces, no digo que seáis talibanes, pero tampoco demasiado complacientes con vosotros mismos. No sé, es mi opinión y ahí os la dejo para que la critiquéis si queréis. Nada, esto es todo lo que quería comentaros por hoy. Como siempre, agradeceros estar ahí al otro lado del teléfono. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios en iVoox. Sed buenos, buscad la felicidad por encima de todas las cosas. Nos escuchamos mañana jueves. Adiós.